Good morning, guys. Hello, good morning. Good morning, teacher. Hello, good morning. Profesor, hoy vamos a trabajar la sesión 8, ¿cierto? Las 7. Sí, vamos a trabajar la sesión número 7. Eso es correcto. Okay, people, good morning to everyone and welcome to our session. ¿Cómo estamos el día de hoy? Este sábado en la madrugada. Good I morning, am happy. Very good. Cuéntame un poco así, de manera sencilla, el examen, ¿cómo les pareció? Mucho más difícil que los del primer ciclo, más enredado, muchas cascaritas. Cuéntenmelo todo, por Bueno, favor. profesor, sí lo sentí mucho más difícil y ciertas cascaritas, sobre todo, por ejemplo, en la JAT tenemos y que Queen. prestarle más atención. Entonces ahí tuve no repasé esos conceptos y ahí sí pisé esas cascaritas. Entonces, como no repasé esos conceptos, no los tuve claros, ahí fue donde fallé. Esas son mis opiniones, profesor. Ok. ¿Alguien más que de pronto quiera darnos su apreciación sobre el examen? Ok, ok, no hay ningún problema. Sí vi, digamos que muchos 3 punto algo, más que de pronto el ciclo pasado, pero en general estuvieron buenas las notas. Digamos que sí,
¿cierto? Yo también viví pronto algunas cositas, pero pues digamos que esa es la idea, retarnos un poco, no es pues obviamente atacarlos ni ponerles la difícil, sino que igual es todo lo que vamos viendo y es comprensión, ¿cierto? Entonces es trabajar un poquito esa parte Eh, y nada. Profesor, era para decir Bueno, algo. En señor. el punto, era para aquí comentarle ya, a usted y a los compañeros que en el punto, por ejemplo, yo fallé 6 preguntas. De las dos que recuerdo es Yat y Queen. Yo sabía el significado, pero yo dije, no, no creo que vaya a ser la reina de la carta, tiene que ser otra cosa. O sea, colocándole muchos misterios al examen, entonces era eso. Ya, entonces esas cascaritas así, fue curioso. No, habían cosas de lógica que tenía que ser lo que era, ¿cierto? De lógica que el resultado era el que es. Sí, es lo que hablamos también el ciclo pasado, a veces sí, nos complicamos más la vida o vamos más allá de lo que creemos y por eso pues digamos de pronto la embarramos en esos sentidos. Ok, bueno, igual continuamos, ya pasamos este proceso, hay que seguir a lo que viene. ¿Listo? Pero nada, bueno, entonces recuerden que el día de hoy vamos a trabajar la sesión número 7. Esto va en bombas. Y bueno, el tema del día de hoy no es, pues considero que no es nada complicado, ya que no es, digamos, como los otros en ese sentido. Es bastante sencillo. Entonces, vamos como actividad inicial, vamos a jugar o a hacer un Kahoot sobre el tema del día de hoy para que veamos qué información poseemos de antemano. Entonces, recuerden colocar, aquí está la dirección, así, www.kahoot.it y colocar este pin para que se puedan unir a la actividad. ¿Listo? Profesor, ¿me puedes compartir el link del Kahoot, por favor? Listo, ya lo comparto. Entonces, ese es www.kahoot.it y colocan este pin que está en pantalla. Recuerden que para jugar Kahoot tienen que ver mi pantalla. Listo, las preguntas les aparecen aquí en mi pantalla. Ya sea a ustedes solo les va a aparecer la opción de responder. Listo, para que lo tengan en cuenta. So I have 80 people. Okay.
Entonces, vamos a comenzar. Comencemos. Let's go. Vamos a hablar de storage devices. What is the name of this? ¿Cuál es el nombre de esto? Exactly, that's external hard drive. Cierto, un disco externo. All right. What is the name of this? Very good, people. A hard drive. Opa. Let's continue. What is the name of this? A flash memory. Digamos que este dispositivo tiene varios nombres, ¿cierto? Bueno, ya vamos a mirar. Se llama de diferentes formas. Una de esas es flash memory. Good. Solid state drive. What is the name of this? Aquí están las cascaritas, se dejaron engañar. Mira, un Blu-ray. Blu-ray disc. Right? Okay, let's continue. Very good, people. That's a CD. What's the name of this?
Excellent. Let's continue. Let's see. Cloud storage. Very good. Profe, ¿cuál es la pregunta? No la veo. Profe, se quedó en what is the meaning of this? Lo siento. Lo siento, mi culpa. That's a, okay. El nombre de ese directo es a floppy disk. Listo. Floppy disk. This is the last question. A magnetic tape. Ya sé que es confuso porque, pues igual, son nombres muy parecidos, ¿cierto? Pero bueno. Very good. Gerardo, Rafael, and William. Very good. Here we have Federico and Miguel. Very good, my friends. Muy, muy bien. Excelente. ¿Listo? Esta es una pequeña actividad para que entremos en sintonía con el tema del día de hoy, que vamos a hablar de storage, ¿cierto? Bueno, aquí tienen la contraseña un momento, mientras para los que no la han marcado y acabaron de ingresar, ¿listo? Para que la copien. Profe, buenos días. ¿Ok? Buenos días, Bueno, profe. el día de hoy vamos a hablar de storage y vamos a hablar de un tipo especial o un tipo específico de storage, de almacenamiento, ¿cierto? O unidades de almacenamiento. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, un favor, ¿será que puedo presentar el examen ahorita? Yo tengo una reunión ahorita después de las 8 de la mañana. Yo soy Sí, de los claro, que igual el examen ayer... está ya está habilitado. Está desde las 7, está habilitado. Listo, vale, gracias. Listo, dale. Ok. Entonces, bueno, ya hicimos esto y vamos a hablar de persistent storage, ¿cierto? Si lo traducimos literalmente, vamos a hablar de un almacenamiento persistente. ¿Cómo así que un almacenamiento persistente? Si alguien sabe o qué creen que a qué hace referencia este tipo de almacenamiento. Sino que es el almacenamiento que usted lo realiza, pero nunca se borra, a no ser que se dañe, se destruya. De resto no lo puede usted modificar de nuevo. Usted lo grabó, ya, quedó así. Quedó mal, quedó bien, pero quedó grabado. Bueno, está por ahí, pero no tan allá. Digamos que este hace referencia a algo más específico, pero bien. Por ahí es, por ahí es. ¿Alguna otra idea? Cuando hablamos de almacenamiento persistente o persistent storage. Profesor, yo, o sea, aplicándolo de lo que dice su nombre, es algo que se graba, digamos, para siempre y queda guardado en una base de datos.
así se borre, él siempre va a quedar borrado hasta que al menos que el equipo sea destruido, pienso yo, aplicando la lógica de las palabras que, que componen. Ok, también tiene mucha lógica, pero digamos que aquí se enfoca un poco diferente, más de que ser para siempre o algo que ya no se puede borrar, es diferente, ¿sí? En el texto lo vamos a ver y lo vamos a abordar bastante bien. Entonces, la vamos a mirar. Tengan muy en cuenta, tenemos persistent storage, ¿cierto? Es de lo que vamos a hablar y vamos a tener en cuenta. A lo que hace referencia, mejor dicho, hablemos, por ejemplo, de la memoria RAM. ¿Por qué se le llama memoria RAM si en la RAM no se almacenan datos o si se almacenan datos? Temporalmente. Es una memoria temporal. Temporalmente. Entonces, digamos que el persistent storage sería lo contrario de la memoria RAM. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. Tenemos unos tipos de memorias como la RAM que solo almacenan información temporalmente. Y hay otros tipos de memoria de storage que pues no almacenan la información para siempre, pero digamos que sí almacenan la información, O ¿listo? sea que es una Eso es como memoria una flash. breve. La, Memory la flash. ROM, la ROM también de la máquina es un tipo de memoria, pero esa guarda más toda la parte del sistema, cómo arranca, los dispositivos. Es otro tipo de memoria, pero esa sí es fija. Exacto. Digamos que el tema de hoy va hacia allá, que reconozcamos estos dos tipos de memoria, que el texto nos va a hablar sobre esto y el tema eh, está indicado, vamos a conversar alrededor de esto, ¿sí? Estos dos tipos de memorias que se ven, por ejemplo, en un sistema y cómo funcionan cada uno. Y pues digamos que la principal que nos vamos a abarcar es la de persistent storage, ¿ok? Entonces dice que el objetivo es que ustedes, the students will answer some comprehension questions about the topic persistent storage. Entonces al final vamos a tener unas preguntas de opción múltiple, de falso y verdadero y unas preguntas abiertas sobre todo el tema que vamos a tratar y sobre el texto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que trabajemos este tema. Como les digo, no es complicado, es bastante sencillo y como tal ya tienen toda la información, estoy seguro. Solo que con esto vamos a tener como una visión mucho más clara del tema del día de hoy. Listo, entonces tenemos nuestro vocabulario. Entonces vamos a mirar qué actividad tenemos para el vocabulario. Me pasé. Listo. Bueno, tenemos esta actividad que la vamos a hacer individualmente para que trabajemos esta parte del vocabulario también un poquito más a fondo cada uno. Yo sé y lo entiendo perfectamente que para las personas que manejan pues, la parte de inglés, ¿cierto? Es mucho más complicado porque toca coger, toca traducir, toca hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero es un buen ejercicio, que aprovechemos este espacio para trabajar en este tipo de cosas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos los términos o el vocabulario que vamos a trabajar el día de hoy. En este caso tenemos una imagen, ¿cierto? Y acá tenemos la descripción o el significado de cada uno de estas cuestiones, ¿cierto? Entonces yo simplemente hagámosla más fácil. Entonces esto yo digo que es un solid state drive. Entonces simplemente lo arrastro. Dice necessary, algo que es necesario, damage,
un daño, o electricity control, ¿cierto? Tener el control de la electricidad. Tenemos disconnect, stop supply, vamos a desconectar, y así sucesivamente. Divided, y vamos a arrastrar los términos a cada una de las definiciones. ¿Listo? Tomémonos unos 10 minuticos para hacer la actividad, no importa si no terminamos y ya después pues simplemente pasamos a la socialización. Solo quiero darles el espacio para que lo hagamos primero individualmente y ya miremos entre todos el significado de cada uno de ellos. ¿Listo? 10 minuticos. Tratemos de hacer lo mejor que podamos en esos 10 minutos con los términos que tenemos. ¿Ok? Entonces, manos a la obra, right? Voy a bajar aquí también la contraseña para la asistencia, ¿listo? Mientras trabajamos en esto. Profe, regálenos el link de la actividad, por favor. Ya se los envié por Teams y también por WhatsApp. El link. Sí, gracias. Qué pena. Perfecto.
All right, my dear friends. Entonces, vamos a revisar el vocabulario que tenemos de aquí. All right, por aquí no vi. Entonces vamos a mirar, ya tenemos que esta imagen es un solid state drive. Ok, ya se me perdió acá. Solid state drive. Bueno, después tenemos have trust in or depend on, ¿cierto? Sería como confiar en alguien o depender de alguien. ¿Qué palabra significa eso? ¿O qué sinónimo podemos conseguir? Religión. Ok. Rely on, ¿cierto? Cuando utilizamos o hablamos de rely on es eso, es como cuando decimos, no, pues mi vida está en tus manos o dependo de ti para, no sé, para sobrevivir. Entonces, I rely on you o my life relies on you, ¿cierto? Habla de eso de cuando necesitamos o dependemos de algo o de alguien o alguna de estas cuestiones. Dice, something that is certain to happen, algo que es cierto o muy o certero de que suceda. Given. Ok, yo sé que falta un poquito más de contexto, pero sí. Entonces, given, en un contexto específico, habla de como, ¿cómo se traduciría en inglés? Como cuando como Algo cuando es dado. algo dado, exacto, algo de común o algo conocido por todos, ya sé, algo que se sabe, ¿sí? Algo que se da ya por hecho y que todo el mundo lo sabe, por X o Y motivo, pero es cierto, ¿listo? Bueno, dice necessary. ¿Cuál podría ser un sinónimo de necessary? De acuerdo a las palabras que tenemos acá. Requerim. Sí. Requerimiento. Ah, ok. A requirement, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que algo es necesario, es un requirement, es un requerimiento, que es, inclusive podría ser obligatorio, de cierto modo, necesario. Ok, tenemos disconnect or stop the supply. Desconectar o quitar la corriente o algo así. Es true, false. Ajá, shut off, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes colocan su celular o su computador en inglés, cuando ustedes quieran apagar el equipo, les va a aparecer es shut off. Algunos dicen power off, otros dicen shut off para esta acción de apagar. Dice acá, a service that allows you to store computer files, photographs, etc. on the internet rather than saving them on our computer. Cloud storage. We talk about the cloud storage, ¿cierto? Almacenamiento en la nube. Aunque, digamos que en el día a día, la storage no se utiliza. Se utiliza simplemente más comúnmente lo que es solo cloud, ¿sí? Como en la nube. En específicos contextos no se menciona el storage porque digamos que ya se intuye que es un almacenamiento en la nube. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Dice, to accept something to be true without question or proof. Aceptar algo como verdad sin preguntar Assume. ni pruebas. Assume. Assume it. Assumed.
Ajá. ¿Cuál sería la diferencia entre asumir, o algo que uno asume, y algo que está dado, un hecho? ¿Cuál sería la diferencia? ¿O es lo mismo, literalmente? No, asumir es suponer que va a pasar. Es suponer. Ok. Es ya estar seguro que es una realidad. Ok, excelente. Very good. Listo, entonces, cuando hablamos de assume, como yo asumo que, I assume that, es como yo creo, ¿sí? O yo adivino, porque pues simplemente hago como conjeturas y trato pues de dar un contexto. Pero cuando hablo de given, es algo que está probado, es un hecho, ¿cierto? No sé, como cuando decimos, no, pues si hervimos agua, pues se va a evaporar, ¿sí? Entonces, ahí podemos utilizar given. It's a given that if you boil water, it's gonna vapor or something like that, ¿cierto? Entonces, or evaporate. Esa sería la diferencia entre assume y given. Después tenemos divided. Recuerden que divided, pues, es parte de share, ¿cierto? Share es dividir o compartir. Funciona de las dos formas. Podemos compartir la comida o dividir la comida, pues de acuerdo al contexto. Después tenemos damage. ¿Cuál sería el equivalente a damage? Los, Ajá. Loss. Loss hace referencia a una pérdida. ¿Sí? Cuando hablamos de loss es pérdida. Podemos hablar de loss of data, pérdida de datos, o loss of money, ¿sí? Pérdida de dinero. ¿Listo? Hace esa referencia. Dice power. electricity or control, hablamos del power, Power. ¿cierto? Power. Hablamos del power, These ¿sí? rights. The power supply and things like that. Y pues power también hace referencia al poder y pues al poder que se tiene una persona and things like that. Tenemos el hard disk drive, ¿cierto? Y pues el storage. Esta palabra de storage funciona de dos formas. La primera como verbo, que es el verbo almacenar, y la segunda es como sustantivo, que es el almacenamiento, para que lo tengamos en cuenta. La misma palabra, ¿ok? Yes, teacher. ¿Listo, people? Entonces, esta es una de esas tantas palabras, verbos, términos en inglés que tienen varias funciones. Como les digo, storage habla del almacenamiento, ¿cierto? De esa capacidad, pero también habla del verbo, de la acción de almacenar. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda con estos términos? Que de pronto no los tengamos tan claros y ahondamos un poquito. The hard disk drive. Hard disk drives. ¿Cómo sería ya ese? Ese sería como, pues son los discos duros, ¿cierto? El hard disk es un disco duro y pues drive es más un dispositivo. Entonces, no solo hace referencia al disco duro, sino a otro tipo de disco duros. Pero sobre eso, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un disco duro y un disco sólido? Que el disco normalmente tiene unos discos movibles que giran y ahí tienen la información. En cambio, el sólido no tiene ningún movimiento. Él ya tiene la información ahí guardada. Son como Se maneja un por chips. procesador. O sea, el disco Ajá. de estado sólido se maneja por chips como una memoria USB. Eso, El otro es mecánico. mecánico. Si se Se mueven cae, los discos. se daña. Exacto. Entonces el hard disk drives hace referencia a todos estos discos duros que funcionan de esa forma. O sea, puede que sea, hace referencia a esta. Y el solid state drive sí hace referencia a como a los procesadores, inclusive la RAM también podría pasar por ahí. Ese sentido. ¿Listo?
cuando Sí, hablamos teacher. de estos dos. Ok, my people. Recuerden entonces los términos, la mayoría lo conocemos. Bueno, Profe, entonces por favor, me lo agranda vamos otra vez a... un momentico, porfa, Ok, para yo tomarle la I'm foto. really sorry. Yo saqué unas malas. Pero lo volvemos a hacer en un momento. Igual es que esto es lo máximo que agranda. No, así No está bien. agranda más. Teacher, buenos días. Buenos días. Quería tan amable, por favor, ¿me podría compartir el link para poder ingresar? A ingresar a... La actividad que está haciendo. Ya está compartido en WhatsApp y en el chat de Teams. No sé si de pronto no lo puedes ver o si no, ya lo comparto otra vez. Storage, damage, divided, a service that allows cloud storage, disconnect, shut off, the power, the hard disk, and a record. Listo. Quedaría así. Gracias, profe. Perfecto. Personalmente trataré de hacer actividades así que tengan la oportunidad de interactuar con el vocabulario. Como les digo, yo sé, soy 100% seguro, conozco, que para algunos será más difícil que para otros, pero todo es parte del aprendizaje, ¿cierto? Que podamos interactuar directamente con cada uno de estos términos y no solo el profesor pues hablando y explicar. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a compartir el link para que nos unamos a esta actividad. Esta es la práctica del vocabulario que acabamos de ver para que lo terminemos de afianzar. ¿Listo? Mm. Ya les compartí el link por WhatsApp y por Teams. Recuerden, siempre les comparto los links por los dos lugares para que estemos pendientes y nos podamos conectar. Además, llegado al caso, ustedes pueden escribir esto que está acá. joinmyquiz.com. Bien. joinmyquiz.com. Si lo escriben así, les va a pedir un código. Este código que está acá. Si ingresan por el link, no les va a pedir código. ¿Listo? Ok, so let's start. Entonces, vamos a comenzar. ¿Listo? Entonces, let's go.
Excelente, excelente, excelente. Listo. Entonces, it's a requirement, ¿cierto? That every computer has a storage, a mouse, and a keyboard. Entonces, también podríamos decir it's a given, ¿cierto? También sería otra opción. It's a given. Okay, let's continue. Upa. The company suffered a serious loss of data due to a virus. ¿Sí? Shut off podría ser, pero si le quitamos off data, ¿listo? Como hablar de un apagón podría llegar a ser, pero la cuestión es off data, ¿cierto? Aquí es donde está el meollo del asunto, digámoslo así. ¿Listo? Let's continue. The power. You should disconnect the power. Yeah, the electricity or the something like that. Let's continue. Leaderboard. Very good. I need to get more storage in my desk. The one I have is full. Yes, complete. Excellent, people. Very good. Upa. It's a... Porque requirement no sería tan exacto para esta oración. Porque es como una certeza, profe, y al hablar como de una certeza, como de algo dado, pues utilizamos given. Sí, igual requerimiento es como, un requerimiento es como algo que se necesita, ¿cierto? Algo necesario. Entonces sí sería como,
It's a requirement, es un requerimiento que la comida chatarra no es buena para nuestra salud. Entonces, digamos que por ese lado tampoco se adecua. Y sí, given. Entonces, it's a given, es como es dado o está, es conocido o es sabido, si lo hacemos así, que la comida chatarra, ¿cierto? No es buena para nuestra salud. Ok, very good. Let's continue. Ajá, cloud storage. I save all the information in the cloud storage. I assume that you know each other because you went to the same school. Entonces, como asumo que se conocen porque fueron a la misma escuela, lo cual no es 100% verídico, ¿cierto? No es que sea así. Okay, so let's go. Let's continue. Among significa entre, ¿listo? Entre todas las I. The company was shared among all the daughters. Como el juego Among Us, entre nosotros, y que trata de descubrir al impostor, ¿sí? Entonces, el impostor que está entre nosotros, Among Us. Oh my God. Don't forget to. Se me olvidó la T, fallé con la T, perdón. La vida. Don't forget. Esto no te olvides. Entonces, don't forget to shut off the computer when you finish your work. Okay, excellent. And this is the last question, the last exercise.
Okay. The success of this project relies on our two programmers, ¿cierto? El éxito, the success, habla del éxito. El éxito de este proyecto depende de o recae en nuestros dos programados. Y acá tenemos primero, segundo y tercer lugar. Excellent, excellent people. Just toughest question. Okay. Y acá tenemos los lugares, ¿cierto? Entonces, Julián, Arturo, Juan. Listo, people. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto al vocabulario, lo que acabamos de hacer? Todo full HD. Ok, perfecto. Entonces, acá nuevamente tienen la contraseña para que marquen la asistencia de este momento en adelante. Ya, digamos que marcar la asistencia ya les va a quedar como entrada tarde. ¿Listo? Entonces, para que por favor la marquen en este momento los que no la hayan marcado. Ya los que ingresen a partir de ahora a clase o marcar la asistencia, pues ya lo van a hacer con llegada tarde. ¿Listo? Para que entonces la marquen. Vamos Profe, por yo entro a acá. tiempo, pero se me ha olvidado marcar. Por eso les digo, o sea, de este momento Sí, aprovechemos y marcamos la asistencia en este momento. Si no la marcan ahora, ya les va a quedar como la entrada tarde a clase, ¿listo? Controlar un poquito pues este tema de la asistencia. Bueno, me la compartí en el chat también, entonces continuemos. En este momento vamos a entrar a revisar la estrategia de lectura de Reading Strategy para el día de hoy. ¿Listo? Bueno, esta sería la primera estrategia de lectura para el segundo examen. ¿Listo? O sea, lo que vimos anteriormente no es que lo vamos a olvidar porque se pueden repetir. Lo más seguro es que también hagan preguntas de todas las que hemos visto. ¿Cierto? Como se dieron cuenta que tuvimos preguntas de Graphic Organizer, ¿cierto? Y de Locating Keywords y este tipo de cosas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, vayamos tomando nota, de pronto un espacio donde hablemos de las Reading Strategies, que son parte del examen. No son complicadas, pero pues igual hay que gastarles tiempo. En esta estrategia, ¿qué nos dice? Dice que establish a purpose, ¿sí? Establecer un propósito. Entonces vamos a hablar de establecer un qué, un propósito al momento de leer, o sea, buscar el por qué. ¿Por qué estoy leyendo? Obviamente, de pronto en estas clases, pronto, pues, ¿por qué leo? Pues porque me toca, en cierto modo, o es parte de la clase, pero es importante tener en cuenta cuando vayamos a abordar un texto, es preguntarnos por qué voy a leer. O sea, por diversión, perfecto, entonces no me enfoco en nada, pero yo voy a leer este texto porque quiero entender cómo funciona el almacenamiento en los computadores, no sé, o cómo funciona la programación orientada a objetos con un propósito. ¿Listo? Entonces dice, before starting any reading, it's important to establish a purpose.
Entonces, antes de comenzar cualquier lectura es importante establecer un propósito. So, why are you reading? ¿Por qué estás leyendo? Is it to find a number in the phone book or the time for a movie? Maybe it's to find the main idea of a short story or to chart the development of a character throughout a novel. In any case, the purpose is what you, as the reader, hope to accomplish by the end of the reading. Without a purpose, you can easily lose your train of thought and get to the end of a reading without ever knowing what you've ever read. Remember, it's a matter of not working harder, but of working smarter. Knowing your purpose for reading allows you to find the answer you're looking. Okay, so there is a mistake here. You're looking for with the minimum amount of must and fuss. Listo. Entonces, como les decía, básicamente lo que dice es que la importancia de establecer un propósito de lectura es que primero voy a ahorrar tiempo y voy a ahorrar esfuerzo porque yo sé para dónde voy y sé que estoy buscando. En el momento que lo encuentre, pues va a ser más fácil. ¿Listo? Básicamente es eso. Dice establish a purpose o establish a reader purpose. ¿Listo? Profe, una pequeña pregunta. Digamos, esta estrategia de lectura, ¿hay algún documento donde que lo podamos descargar o algo? O sea, aparte de tomar el pantallazo acá. No sé, ¿hay algún Word como por ejemplo el worksheet? Luego es para que nosotros vayamos teniendo esas estrategias también como el vocabulario que está dentro de los worksheets. No sé si sea posible. Yo le iba a preguntar exactamente igual si estaba en algún worksheet. No estaba Las leyendo estrategias generalmente no, por lo que casi siempre son videos, ¿cierto? Son videos o temas que discutimos, no hacen parte directamente del worksheet. Lo que yo hago en ocasiones es agregarles el link al video en el worksheet. Entonces yo les puedo compartir el link de esto que estoy leyendo, es un PDF. ¿Sí es un PDF? Sí. Ah, perfecto. Para que ustedes lo puedan descargar. Recuerden, esta es la primera del segundo, digamos, de la segunda parte del curso. Group 48, entonces, esto es de Reading Strategy. Igual la podemos agregar en el worksheet, la podemos agregar e irlas guardando. Y pues yo siempre les hago ese documento donde recopilamos toda esta información. Como les digo, pero si vamos como teniendo el control desde el principio, al final pues vamos a tener que estudiar menos y va a ser más fácil. ¿Listo? Digamos que este establish a purpose. ¿Sí? ¿A qué worksheet pertenece este documento? Este es al worksheet 2.7. Pero no creo, venga, yo miro. No, este link no está ahí. ¿Listo? Algunos aparecen, otros eso está bien para que lo agreguemos, profe. Así descargamos el worksheet y lo agregamos al mismo. Muchas gracias. Perfecto. Listo. Sí, puede ser una muy buena opción agregarlo. Yo también miro, entonces se los empiezo a agregar en el worksheet para que lo tengamos ahí, pues hagamos como todo el registro. ¿Ok? Igual eso es un Word. Ahí está todo este texto, ¿sí? Dice, what teachers need to know, ¿cierto? Esto más es como ya hacia una clase y cómo enfocar, ¿cierto? Como docentes, ¿cómo podemos enfocar en los estudiantes? Es que ustedes, por ejemplo, que yo como docente, ¿cómo puedo hacer que ustedes tengan un objetivo o un propósito de lectura y cómo identificarlo, ¿cierto? También esto hace referencia hacia el otro lado que sería the writer's purpose, o sea, ¿cuál es el propósito del escritor? Que también es una muy buena estrategia, o sea, yo voy a leer un texto
pero me voy a enfocar a descubrir por qué el autor lo escribió. O cuando leemos un libro, no sé, y al final decimos, bueno, ¿cuál fue el propósito de este libro? O sea, el autor, ¿qué mensaje quiere entregarme el autor? Obviamente es un poco más elaborado en los textos que leemos, pues son más sencillos y son más técnicos, entonces es un poquito más complicado, pero sí podemos establecer un objetivo de lectura. ¿Por qué quiero leer o qué es lo que quiero saber a través de la lectura? ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta, duda hasta este punto que tengamos? ¿Vamos bien? Recuerden que estamos trabajando la sesión número 7, ¿cierto? Persistent Storage. Perfecto. Bueno. Entonces, en el worksheet, ¿cierto? 2.7, que nos habla de la Persistent Storage, vamos a encontrar una lectura, pues aquí hay unas sopas de letras. Personalmente considero que estos ejercicios son poco útiles, buscar palabras. Entonces, por eso, o los crucigramas no los utilizamos personalmente, ¿cierto? Ya ustedes me dirán, por ejemplo, que dice characteristic. Pues no son como tan significativos, más de gastar tiempo que otra cosa. Bueno, por acá están, por ejemplo, tienen sinónimos, lo cual es bueno conocer. Por ejemplo, storage y pues bueno, algunos sinónimos, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos acá persistent storage. Y acá nos van a hablar de lo que es la persistent storage, ¿cierto? Nos van a explicar en qué consiste, qué es eso. Bueno, de la solid state también, de lo que hablábamos, de que cómo así que estado sólido, también nos van a explicar este tipo de cosas. Y bueno, en sí el texto, como ven, es bastante corto, solo es esta página. Digamos que acá también nos van a explicar algo que es la no persistent o volatile storage, ¿cierto? También es un tema que debemos tener en cuenta, ¿listo? Lo que es la persistent y la no persistent. ¿Cuál es la diferencia y en qué se enfoca cada una y ese tipo de cosas? ¿Listo? Ok, como saben, vamos a tener unas preguntas de comprensión. Entonces, en la sesión 7, recuerden, sesión 7, yo les tengo una actividad para esto. Se llama Final Activity. Tienen un solo intento, entonces, ¿por qué? Porque la idea es que lo hagamos despacio, que seamos muy conscientes de lo que estamos haciendo. Y de pronto, como tengo 2 intentos, pues hago uno y ya después en el segundo ya miro qué me quedó mal y qué me dio bien. Entonces vamos a hacerlo más conscientes, ¿listo? ¿Qué nos vamos a encontrar? Vamos a encontrar con unas, como les digo, opción múltiple. Dice, non-volatile storage usually relies on when the main source of electricity is disconnected. Entonces, listo, tenemos 3 opciones. Entonces acá nos dice, what is a solid state drive? Que demos la explicación, respondamos esta pregunta, ¿cierto? What are the advantages of not persistent or volatile storage? ¿Cuáles son las ventajas? Vamos a decir, what is persistent storage? Debemos escoger la opción correcta. What is non-persistent volatile storage? Give some examples. Entonces aquí nos pregunta, ¿qué es un almacenamiento no persistente o bueno, o no volátil? Y que demos algunos ejemplos. Y acá otra vez de falso y verdadero. Storage persistence is a basic requirement of any storage system. ¿Listo? Entonces tenemos 6 preguntas. No son tan complicadas, pero pues sobre todo hay que prestar atención. El texto no es tan largo y la información pues siento que es clara. Entonces nos va a ayudar mucho a entender este tema de persistent y no persistent, ¿cierto? Teacher, Sí.
¿Las respuestas se deben dar del texto del worksheet o son abiertas? Lo ideal, pues igual están basadas en el texto, ¿listo? Entonces deberíamos pegarnos un poquito más al texto. Sobre estas abiertas no hay problema, ¿listo? Ustedes pueden responder como consideren, pero pues obviamente teniendo en cuenta la pregunta. Ya las estas, como están de opción múltiple o falso y verdadero, sí son basadas literalmente en el texto, entonces debemos basarnos en el texto. Las de pregunta abierta sí tenemos mucha más libertad en ese sentido. Recuerden que las actividades, por ejemplo, esta actividad quedará abierta todo el día y mañana como hasta mediodía, creo, se cierra. O inclusive, venga, miramos, es que no recuerdo. Pero estas actividades se están cerrando. ¿Listo? Ya después no van a estar disponibles para hacerla. Para que entonces traten de que si pues quieren hacer la actividad, lo hagamos en el transcurso del día o máximo mañana temprano. Profesor, perdí la conexión, no, y no entendí, perdí la conexión y no entendí muy bien en qué consiste la actividad. Es sencillo. Lo primero, pero bueno, la lectura, como siempre, siempre la ideal es que hagamos la lectura, no la saltemos. Y lo segundo es que acá en la sesión 7, ¿cierto? Vamos a encontrar algo que se llama Final Activity. En esta Final Activity solo tenemos un intento, ¿cierto? Y son varias preguntas de comprensión. Vamos a encontrar 6 preguntas de comprensión. Algunas son de opción múltiple, otras son preguntas abiertas, ¿sí? Entonces vamos a basarnos pues en el texto y también un poco de conocimiento de lo que podamos buscar aparte. Siempre lo que hemos trabajado, miremos bien y tratemos de entender bien qué es lo que nos preguntan con las cascaritas. Siempre, siempre hay unas cascaritas que debemos, de pronto no ir tan allá, pero tampoco ser tan confiados, ¿cierto? Entonces, es para que trabajemos esa parte y siempre estemos seguros de las respuestas que damos. ¿Listo? Cualquier cosa, pues no duden en preguntarme. Yo con mucho gusto les ayudo, les aclaro lo que necesiten para que podamos hacer el ejercicio. ¿Listo? Listo, profesor, gracias. Que entonces manos a la obra. Unos 20, 25 minutos, miramos, tienen preguntas y ya pues vamos discutiendo y vamos socializando pues el tema. ¿Listo? Teacher, the task is in the session 7. That's right. Session number 7. Teacher, no está. A mí no me aparece. Está más abajito, toca que baje un poquito y ahí dice Final Activity. No, no. Actualizar, actualizar la página. Toca actualizar porque no me aparece. F5, compañero. Sí, ya apareció. ¿Y la lectura está en dónde? En el worksheet. Siempre, siempre está en el worksheet, correcto. Ok. Ahora sí entendí, profesor. Leo el worksheet y después me voy para Final Activity. Perfecto.
Ujú. O al mismo Ah, tiempo, ustedes es- tendrán sus estrategias. sí, 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 ok. Ujú. Perfecto. Ok, perfecto.
Profesor, después que hagamos la actividad, ya nos podemos desconectar. Sí, señor, yo creo que sí, no habría ningún problema. Si no tienen preguntas o algo que aclarar, yo creo que sí. Profe, qué pena, ¿me puede compartir la clave? La asistencia ya queda con llegada tarde, ¿listo? ¿Cómo es tu nombre completo? Diego Andrés García. Profe, un favor. Bueno, dos. Señor. Profe, una cosa, ¿el examen se puede presentar el próximo viernes? Si no alcanza, pues ya no alcanza a presentarse hoy. Sí, claro, claro. Igual él está activo hasta las 10 de la mañana. O sea, yo lo dejé activo hasta las 10 de la mañana. Entonces, si lo haces, lo empiezas a hacer ahora, sí terminarías hoy. O si no, el viernes no hay ningún problema también. Listo, profe. Otro favor, nosotros al iniciar las clases habíamos hablado sobre una colaboración suya para un vocabulario y un entendimiento mayor y un manejo mejor del inglés. Iba a ser o al iniciar o al terminar, habíamos organizado que al iniciar. ¿Eso ya no se aplica?
Pues hemos trabajado algunas clases, un poquito de eso de inglés. Sí. Ujú. Hemos trabajado un Listo. poquito, pero pues hay algunas que digamos que no se da el espacio, pero sí, claro, eso lo vamos a retomar. El próximo viernes retomamos esa parte. Listo, profe. Pues era eso. Muchas gracias, profe. Muy amable. Un buen fin de Dale, semana. Que con mucho descanse. gusto. Igualmente. Profe, buenos días. La última pregunta que dice que la persistencia del almacenamiento es un requisito básico para cualquier sistema de almacenamiento. Y la memoria RAM es un sistema de almacenamiento, pero digamos que volátil, que la información se almacena de forma temporal y no es persistente, pero la afirmación es verdadera. Hay que, Sí, eso es correcto, es verdadera. pero lo que voy es, si la memoria RAM también es de almacenamiento, pero digamos que temporal o volátil, que la información se pierde pues una vez el equipo o lo que sea se quede sin energía. Entonces esa no es persistente, pero también es un sistema de almacenamiento. Entonces ahí a mí me salió mal, pues digamos que partiendo de eso. Entonces por eso me queda la Sí, duda pero ahí. igual. Ujú. Pero aquí digamos que lo que dice es que si storage persistent is a basic requirement, o sea que si la persistencia en la storage es un requerimiento básico, y es decir, si sí lo es o no lo es. Obviamente también habla de otro tipo, pero no habla de que es el único tipo de almacenamiento, sino que es un requerimiento básico, ¿sí? Por eso lado de pronto yo he visto que varios le han puesto falsa. Pero Claro, porque es porque que no habla como el único requerimiento, no habla como lo único, sino que es uno de esos requerimientos básicos que necesita un sistema de almacenamiento. porque yo pues digamos que dice que cualquier sistema de almacenamiento, por eso, bueno, igual muchas gracias, profe, yo que sé muy bien. Y dale.
Ok, people. Bueno, cuéntenmelo todo, por favor. ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos fue? Todavía estoy mirando, profe. Profe, yo la primera pregunta, la verdad, digamos que la asumí según lo que yo sabía porque con lo de la lectura no lo pude, digamos que no hay una parte que lo aclare, pero pues yo lo asumí con lo que yo sabía. No sé si era el objetivo de la pregunta. La primera pregunta es ¿cuál? Pues de pronto aparece en otra forma, yo miro. Ok. La primera pregunta es, non-volatile storage usually really on when the main source of electricity is disconnected. Profe, lo acabo de terminar, pero al momento de enviarlo me envió una página que me dice error. Lo sé por mi internet. Entonces, mira lo que dice acá. Bueno, está todo el texto, ¿cierto? Nos habla de no persistent volatile storage devices. However, certain types such as non-volatile RAM and flash-based RAM are persistent. Typically, they rely on battery power when the main source of electricity is disconnected. Entonces, mira que sí está en el texto. Sure, again, in where is? Mira, aquí dice solid state debajo, en la parte de abajo la menciona. Ok, vale. Pues ya vuelvo a leer esa parte, gracias. Perfecto, entonces mira, no volatile RAM. Aquí es donde habla de la memoria RAM y ese sentido. Por eso les dije yo de las cascaritas, es comprensión de lectura, entonces aquí miren. Non-volatile storage usually relies on, como hablamos de que son ese tipo de almacenamiento que guarda la información, ¿cierto? O sea, aquí no hace parte de la RAM, o sea, la RAM no hace parte de este grupo, que la RAM no guarda información. En cambio, las que guardan la información como pues el disco duro, cuando se apaga o cuando se apaga el computador, igual pues él funciona de alguna forma y así guarda la información, ¿sí? Utiliza como un battery power o algo así. No estoy seguro bien, pero de acuerdo al texto, así es como funciona, ¿sí? No, claro, es que yo lo estaba tomando como que dependía de la energía, pero pues realmente no dependía de la energía. Por eso era que tenía esa duda. O sea, según lo que entiendo del texto, digamos, del almacenamiento persistente no depende como tal de la energía. Y yo lo estaba tomando por ese lado, pero ya más o menos comprendía a qué se refiere la pregunta. Gracias. Exacto, entonces acá lo que dice eso, o sea que este tipo de almacenamiento no depende de la electricidad o que si se apagó se me borró todo, sino que como que dice que tiene una batería que es la que le permite mantener esa información almacenada, según lo que dice el texto, ¿cierto? Va por ese lado. Yo pienso que es la pila 2032 que le guarda la información un momentico. 2032, la que va en la board y guarda fecha y esas cosas así, como muy básicas. Puede ser. Ujú. Y pues digamos que a eso se refiere, o sea, sí. Pues les digo, tiene como sus cuestiones, Leopoldo. Ve, quién sabe. Listo. Bueno,
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra, no sé, que les haya generado como duda respecto a esto? Está la que nos decía el compañero, que es esta última. The storage persistence is a basic requirement of any storage system. ¿Sí? Les decía, no habla de que es el único requerimiento, sino que es un requerimiento básico. O sea, cualquier storage system debe tener la capacidad de al menos de almacenar información o de mantener cierto tipo de información. Inclusive la RAM, que es temporal, pero también tiene algo de persistence, ¿cierto? También almacena algo de información en, por ejemplo, pues cuando se sucede algo, pues ella también guarda, no toda, pero sí un tipo de información. ¿Listo, people? Bueno, nada, si no tienen ninguna pregunta, si todo pues está bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Espero verlas la próxima sesión, el día viernes. Retomamos con todas las fuerzas. Y pues nada, muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Gracias, Y que profe. tengan un feliz fin de semana. Thank you. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bye bye. Have a Bye, bye. good weekend.